Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy estaremos hablando con motivo de las madres, de tres tipos de madres. Dios es Dios de bendición a la familia. La madre es el fundamento importante que hay en el hogar, pero Dios estableció todo un plan para la salvación de la humanidad, partiendo del matrimonio de Abraham y de Sara. La figura de Sara es importante en el matrimonio de Abraham. Dios hizo un pacto con Abraham. Abraham estaba casado con Sara. Ambos eran ancianos. Ya cuando salieron de Harán, dice la Escritura, Abraham tenía 75 años. Quiere decir que su esposa, 10 años menor, tenía 65 años. Y esta es la hermosa historia que nos muestra la palabra de Dios, la Santa Biblia, de cómo Dios establece todo un plan al futuro de la salvación para toda la humanidad, para todas las naciones de la tierra. Por eso hoy estaremos hablando de tres tipos de madres, partiendo de Sara, también de otra madre como fue Agar. Hay una diferencia entre Sara y Agar. Agar era una persona que le servía a Sara, era la persona ayudante de Sara. La Biblia dice que era una mujer egipcia, salió de la esclavitud, era esclava y por lo tanto servía en la casa de Abraham. Eran los tiempos donde se permitía lo de la esclavitud. Así que esta es una hermosa historia entre lo que sucedió en la familia de Abraham, entre Sara y Agar. Y también vamos a hablar de otra madre de familia como es Eunice. Hay tres tipos de madres, este es el tema de hoy: madres que dan hijos en lo natural, madres que dan hijos tanto en lo natural como en lo espiritual, y madres que dan hijos en lo espiritual. Tomaremos como base de enseñanza la carta que el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, dirige a la iglesia en Galacia, carta a los Gálatas, y también tomaremos como base segunda de Timoteo, donde habla también de Timoteo. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Así es. Bueno, pues ya que estamos en el tema de las mujeres, esas tres mujeres, las mujeres que dan hijos de manera natural, las mujeres que también dan hijos naturales pero espirituales, y las mujeres que solo dan hijos espirituales. Es interesante ver cómo realmente la mujer es bendecida dando hijos a Dios, ya sea de cualquier manera, espirituales o físicos. Así es. Sí, cuando Dios visita una mujer, entonces la mujer entra en un gozo, en una alegría. Por eso las mujeres que eran estériles en la Biblia, cuando Dios las visitaba y Dios les daba a luz hijos, ellas decían una expresión como: hoy Dios ha quitado mi afrenta, hoy tengo el gozo del Señor, porque antes no podía tener hijos, pero ahora sí. Y el único que da hijos pues es Dios, y es un milagro. Cada hijo que nace aquí en la tierra es un milagro, porque Dios así lo ha determinado. Bueno, Sí. hay que ver cuántas personas abortan y no quieren a los hijos, ¿no? Pero realmente los hijos son un regalo y una bendición de Dios. Y bueno, realmente vemos en la historia de Sara cómo algo tan extraordinario y milagroso sucedió, porque cuando Sara realmente se embarazó, tenía cerca de 100 años. 90 realmente, años. 90 años. Es un milagro. Ella fue toda su vida estéril y Dios le dio una palabra a Abraham y se cumplió a los 25 años, pero realmente fue un gran milagro porque ya no estaba ni en edad de tener hijos y había sido estéril toda su vida, ¿no? Así que las que desean un hijo y que no lo tengan, nunca pierdan las esperanzas, no se rindan, sigan confiando en el Señor, sigan orando y pidiéndoselo. Así que sigan adelante. Yo una vez
también le pedí al Señor que me diera hijos. Y sí, Dios me dio hijos físicos, pero también espirituales. Y bueno, estoy muy contenta con los hijos. Dios es Dios de los hijos, hijos en lo natural, hijos en lo espiritual. Debemos conocer el proceso que hay hacia la salvación de vida eterna que solamente podemos tener en Jesucristo. Tenemos que conocer todo este proceso. Primero lo natural, después lo espiritual. Por eso hoy hablaremos de 3 tipos de madres. Una madre que dio hijos en lo natural, solamente. Otra madre que dio hijos tanto en lo natural como en lo espiritual. Y otra madre que abarca todo. Esa madre fue Sara. Sara fue la esposa de Abraham. Dios estableció un pacto con Abraham. Y ese pacto es el pacto que hasta hoy se sostiene gracias a Jesucristo. Así que Dios es Dios de milagros porque hizo milagros tanto en Abraham como en Sara. Esta es la gran historia que encontramos en la Biblia para la salvación de todas las naciones del planeta Tierra. Porque en este pacto que Dios hizo con Abraham era precisamente que en su vejez iban a tener un hijo. De allí vendría una gran nación y saldrían también de Abraham otras naciones, pero habría una nación escogida, Israel. De Israel iba a nacer el Mesías prometido, Jesucristo, y de Jesucristo nacería la iglesia cristiana. Por eso todos los que somos cristianos somos herederos de la bendición que Dios estableció desde Abraham. Pero Abraham no caminaba solo, caminaba con Sara. Así que Sara también estaba en ese pacto y Dios dijo que Sara sería madre de las naciones de la tierra. Así que este matrimonio tiene que ver con la salvación a la humanidad al tiempo de hoy. En la vida matrimonial de Abraham y Sara, debido al pacto de la promesa de tener un hijo, hubo un tiempo donde algo sucedió, porque eran ancianos. Cuando Dios le habló a Abraham, tenía Abraham 75 años, Sara 65. Tuvieron que esperar la promesa 25 años. Y durante 25 años en espera, posiblemente algo sucedió en la vida, sobre todo de Sara, y permitió que su sirvienta Agar tuviera una relación con su esposo Abraham. Bueno, y de allí salió un hijo llamado Ismael. 13 años antes. Es importante también aclarar esto, ¿no? Cuando Dios les da la promesa y se cumple, pasaron 25 años. Entonces, cuando ellos vieron que casi era imposible, ¿no? Que Sara tuviera un hijo, ellos como que quisieron hacerlo en su propia carne, eso. Y por eso resultó que, pues, Agar tuvo un hijo de Abraham, porque como que siempre uno quisiera allí interpretar y hacer cosas, ¿no? Pero realmente no era lo que Dios estaba deseando o era la voluntad de Dios. Y ellos como que ahí se precipitaron un poco, ¿no? Pero bueno, Dios también bendijo el hijo de Agar y como era hijo de Abraham, también tuvo las bendiciones. Sí, hay una gran enseñanza. Las promesas de Dios son en paciencia. Hay que tener paciencia porque al tiempo profético se cumplirá. Así Nada es. más que hay que tener la paciencia porque no sabemos para cuándo será. Abraham no sabía, Sara no sabía. Así que bueno, y como Sara también era estéril, algo que sucedió era estéril y grande de edad, pues ellos porque pensaron que quizás Sara así era estéril así es. y además anciana. Sí, así es. Entonces Pensaron que en podía cambio, hacerlo así, ellos carnalmente. En ¿no? cambio, su sirvienta Agar era una joven. Pues sí, era joven. Joven egipcia. Entonces, esta joven Agar tuvo un hijo de Abraham. Y esta es la historia porque Agar también fue madre de Ismael, hijo de Abraham.
también hablaremos de ella. Así comenzaremos, pero primero vamos a ver unas imágenes que hablan del pacto que Dios hizo con Abraham. Podemos leer Génesis capítulo 12, los primeros versículos, 4 versículos, hablan del pacto que Dios hizo con Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Aquí tenemos el pacto que Dios hizo con Abraham. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y obedeció las instrucciones de su palabra. La Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Dios solamente le dijo: salte de tu tierra, salte de la casa de tus padres y muévete a la tierra que yo te mostraré. Eso es fe. Abraham salió sin saber a dónde iba. Y no discutió con Dios nada. No discutió con Dios, obedeció. Ni le dijo, ¿a dónde? No, él salió. Salió en obediencia a la palabra de Dios. Esa es la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice la Biblia que la fe es la convicción de lo que no se ve. Abraham salió sin saber a dónde iba. Y la Biblia dice que también la fe es la esencia misma, es la esencia de lo que Dios ha determinado que va a suceder. Así que Abraham ha sido considerado el padre de la fe. Aquí comienza la historia de la fe. Hoy la iglesia camina en fe. Todo cristiano debe caminar en la fe. Abraham es el padre de la fe. La Biblia enseña que este era el tiempo de la gracia de Dios. Abraham recibió de la gracia de Dios, Abraham le creyó a Dios y dice la Biblia que la fe de Abraham le fue contada por la justicia de Dios. O sea que Abraham fue justificado de todos sus pecados. Sí, ahí todavía por obedecer a Dios. No había ley todavía. No había ley. No había ley. Dios es Dios de gracia. La ley tuvo que entrar 400 años después debido a que no conocían lo que era el pecado y para eso Dios dio conocimiento de la ley. Señalar el para pecado. Que conocieran el pecado, pero el pecado señalaba muerte. Sí. Era la ley del pecado y de la muerte. Pero eso vino 400 años después cuando Moisés en el monte Sinaí. Así que aquí empieza la historia. Abraham procreó 2 hijos, la Biblia dice un hijo en la carne, otro hijo en la promesa que Dios le dio. La promesa se cumplió 25 años después, pero antes hubo un hijo en la carne. El hijo de la carne fue cuya madre era Agar. Agar, la sirvienta o la persona que estaba ayudando a Sara, y la Biblia dice que era una esclava y por lo tanto dio hijos para la esclavitud. Este hijo era hijo de la carne y Sara daba hijos o dio un hijo, el hijo de la promesa, para ser libres, para la libertad. Entonces aquí está la enseñanza que vamos a tener. Porque la palabra de Dios se cumple Gálatas. En Isaac. Así es. Vamos a Gálatas para ver lo que nos enseña el Nuevo Testamento con respecto a Agar y a Sara. Es una alegoría que muestra aquí las Escrituras. El Espíritu Santo nos va orientando acerca de Agar. El caso de Agar, sierva egipcia de Sara, alegóricamente aquí dice la Escritura que representa el antiguo pacto que Dios hizo con Israel. Sus hijos son hijos de esclavitud y representa también al monte Sinaí. Vamos a leer lo que está en Gálatas capítulo 4, versículos del 21 al 24.
Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Hasta allí. Agar es el monte Sinaí en Arabia. Vamos a meditar sobre lo que está escrito en Gálatas. Aquí alegóricamente o metafóricamente las escrituras están hablando de 2 madres, Agar y Sara. En el caso de Agar, Agar dio hijos en la carne y representan los 2 pactos, dice la escritura en Gálatas, aquí en Gálatas capítulo 4 versículo 24 dice, por lo cual estas mujeres es una alegoría. son los 2 pactos. Así que si revisamos nuestras Biblias tienen 2 partes. La primera parte es el Antiguo Testamento y la otra parte el Nuevo Testamento. La primera parte, que es el Antiguo Testamento, allí está el Antiguo Pacto, el pacto que Dios estableció con la nación de Israel. Este pacto fue establecido en el monte Sinaí. Este pacto tiene que ver con la ley. Así que alegóricamente esta madre estaba dando hijos en la carne para la esclavitud de la ley. La ley esclaviza. La ley señala lo que es malo y señala la maldad o el pecado que se comete para que haya muerte. Así que la ley conduce a la muerte. Así que aquí tenemos alegóricamente este primer pacto, el pacto que representa Agar, dice aquí. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, hace un pacto. Sí, por eso tenemos que ir a Gálatas capítulo 3, versículo del 16 al 18, porque aquí dice la palabra de Dios, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre según la promesa. De otra manera, el de la esclava Agar nació según la carne, mas el de la libre, que es Sara, mujer libre, por la promesa que Dios le dio a Abraham, la promesa que todavía iba a llegar a su tiempo. Esa promesa tenía que ver con Isaac. De Isaac iba a venir Cristo Jesús. Así que dice aquí Gálatas 3 del 16 al 18, donde habla de la promesa. 3:16. El 16. Sí. Dice, Ahora ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ahí está, a Abraham fueron hechas la promesa y Las promesas Sí, está. y a a su su simiente. simiente. Sí, promesas en plural, Sí. simiente en singular. En singular, así es. Simiente es una. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí en el Nuevo Testamento ya especifica de una manera precisa que la simiente que Dios prometió a Abraham, o el hijo que Dios prometió a Abraham, se refería a Jesucristo a su tiempo. En el cumplimiento de la profecía, Cristo vendría a la tierra. El hijo físico que nació en Abraham se llamó Isaac, pero Isaac era el hijo de la promesa y de allí venía toda la bendición para la línea mesiánica. El hijo dado por Dios a Sara. Sí, dado por Dios Sí. a Sara. Así y que es. fue por Vamos a voluntad, seguir leyendo. que fue por voluntad divina. Fue por voluntad de Dios. Y Dios fue un hizo milagro. pacto, es el hijo del Y pacto. fue un milagro grandísimo. Claro, es milagro. Porque todo lo Sara era de ¿cuántos años? viene de Dios 95 años es de tenía milagro. Sara. 90. 90. Sí. Sara de 90 años, imagínate, y toda su vida siendo estéril.
Realmente fue un gran milagro. Vamos a seguir leyendo versículos del 17 al 18. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Dios la concedió Dios la concedió a Abraham por medio de la promesa. Dios es Dios de palabra que promete. La promesa se cumplirá a su tiempo y se cumplió. Vamos a Gálatas 4:28. 28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Aquí está, como Isaac somos hijos de la promesa. Se refiere a nosotros los cristianos. Sí. Aquí el apóstol Pablo se refiere a la iglesia en Galacia y les está diciendo, hermanos, nosotros somos, así como Isaac, hijos de la promesa. Por eso la bendición empezó con Abraham, la bendición de Dios se establece en Isaac y ahora está con nosotros los cristianos. La iglesia cristiana tiene esta bendición. Ahora, ¿cuándo estableció Dios lo de la simiente? Desde que la serpiente antigua engañó a Eva antes de ser madre. Eva fue engañada. Por eso Dios empieza todo un proceso de restauración, sobre todo a la mujer, desde Abraham. Y la mujer que Dios iba a establecer como punto de referencia para toda la restauración iba a ser Sara, una mujer anciana, estéril, nunca había podido concebir. Y Dios es Dios de milagros, por eso la promesa tiene que ver con milagros. Había sido estéril. Toda su vida. Sí, bueno, hablaré tres cosas ahorita, ¿no? Ya que hablaste de la simiente, bueno, esa fue la primera palabra profética que habló Dios en Génesis, está en Génesis 3, 14 al 15. Vamos a leerla porque es importante esta promesa que Dios dio desde la caída de Eva. Porque esa es la primera palabra profética y la dio Dios y se cumplió prácticamente en Jesucristo cuando Él vino a la tierra. Sí, porque era la simiente. Esto fue lo que dijo Dios a la serpiente, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí habla de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza. Se refiere Dios a la serpiente antigua, que la simiente de Dios va a herir en la cabeza a Satanás. Y tú, le dice Dios a la serpiente, le herirás en el calcañar. O sea, el precio de salvación sería por muerte. Por eso Cristo derrotó a la serpiente antigua en la cruz del Calvario. Tuvo que ir a la muerte para vencer al mismo diablo. Todo fue profetizado desde el momento en que Eva cayó en el pecado desde la desobediencia a Dios. Pero Dios empezó rápidamente un proceso. Primeramente, aquí la declaración profética de lo que vendría al futuro. Y esto fue lo que empezó a cumplirse desde Sara. Sí, bueno, también no hay que olvidar que Jesús murió en el monte Gólgota, que significa también la calavera, porque tenía una forma de un cráneo o de una calavera. Y Jesucristo al morir arriba aplastó la cabeza de Satanás. Ahora, hablando regresando al hijo de la promesa y hablar de Isaac y de Ismael, porque bueno, cuando Abraham tuvo a luz a Ismael fue el primero, nos dice la palabra que tenía 86 años de edad Abraham, y bueno, no hay una referencia que Dios le haya vuelto a hablar a Abraham después de los 86 años, y no le habló hasta 13 años después, llegando a los 99 años,
fue cuando Dios le dijo, circuncídate tú y toda tu casa. Por eso Ismael se circuncidó hasta los 13 años de edad. En cambio, Isaac, él fue el primer judío en ser circuncidado al 8º día de nacimiento, que después iba a estar establecido en la ley. Pero aquí el punto es acerca del número 13, porque el 13 es un número que nos habla también de circuncisión, al igual que el 8. El 8 significa nuevos comienzos, el 13 y el 8 son números de la circuncisión. Y en el caso del 13, bueno, nos hablamos 13 de la circuncisión porque fue el tiempo que Dios no le dirigió la palabra a Abraham una vez que tuvo a Ismael, hasta que Dios quiso que viniese la promesa. Entonces Abraham se circuncidó 13 años después, y en el 14 fue cuando vino Isaac. Que bueno, un 14 de Nisan fue cuando Jesucristo murió en la cruz, así que el 14 significa libertad, y en el 14 es donde Dios cumplió su promesa. Ahora, hablando también del número 13, lo vemos también con José el soñador. José tenía 17 años cuando fue llevado a Egipto, y estuvo en Egipto, sirvió en la casa de Potifar, luego fue como esclavo y también como prisionero. Pero al final, a los 30 años, es cuando él empieza a ser el gobernador de la tierra de Egipto, y de los 17 a los 30, ahí están los 13 años. Así que por eso el número 13 nos habla de la circuncisión, y para nosotros el 13 es Jesucristo. Tenemos la referencia cuando Jesús sanó a la mujer de flujo de sangre, y también cuando resucitó de entre los muertos a la hija de Jairo. Y lo que tienen en común las dos es que la hija de Jairo tenía 12 años de edad, y la mujer de flujo de sangre tenía 12 años enferma. Pero el 13 vino a ellas, y cuando el 13 vino a ellas, sanó a la mujer de flujo de sangre y resucitó a la hija de Jairo. Así que el 13 es Jesucristo. Por eso la Biblia hace referencia a los 12 discípulos y Jesucristo, porque Jesucristo es el número 13. Todo concuerda. Sí, concuerda perfectamente. Ahora, hablando de lo otro, ¿no? Porque los nombres son muy importantes, y esto es lo tercero que quería hablar acerca del milagro que Dios hizo sobre Abraham y Sara. Y porque vemos, Abraham y Sara antes se llamaban Abraham sin H, y Sara era Sarai. Y lo primero que Dios hizo también, y eso en la circuncisión, por eso también a Abraham en Romanos se le llama el padre de la circuncisión. Y bueno, algo que Dios hizo para ello es cambiarles el nombre. Sí. Por eso en el día de la circuncisión, cuando se circuncidaba un varón, ese era el día que se le ponía el nombre a la criatura. Y bueno, lo que Dios hizo en Abraham y Sara fue cambiarles primero sus nombres, y les agregó una H, prácticamente fue lo que le agregó. Por eso Abraham pasó a Abraham, y Sarai a Sara con H al final. Y bueno, Abraham sin H significa padre enaltecido, pero con el H ya significa padre de multitudes. Y en el caso de Sarai significa princesa, pero con la H significa madre de naciones. Así que bueno, la H es la que hizo la diferencia. Ahora les diré esto, lo que dicen los judíos de esta parte, porque la H tiene un valor, es una letra que tiene un valor de 5, y el 5 está relacionado con el Espíritu Santo. Y bueno, entonces hay una palabra que es la palabra vara, con B de burro, que habla acerca del aliento de Dios, tal como dice Salmos 33:6, nos dice que Dios hizo los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos con el aliento de su boca, que está relacionado, bueno, tanto con lo que dice Génesis 1 o Juan capítulo 1, que quiere decir que Dios de la nada, Él creó las cosas, y eso fue lo que Dios hizo. Ahora, también la palabra Abraham tiene un valor numérico, si sumas letra por letra, de 248 en total. Y eso, bueno, les leeré primero lo que dice Génesis 2:4, porque allí nos habla acerca de cómo Dios usó esta letra para crear algo nuevo. Dice allí en Génesis 2:4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados
el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Allí esa frase que dice ¿cuándo fueron creados? Tiene un valor también de 248, igual que Abraham con H. Y también las otras palabras que suman 248 es la palabra vientre o matriz, tiene un valor de 248, y también la palabra compasión o misericordia tiene un valor también de 248, que es el mismo valor que tiene Abraham con H, lo cual quiere decir que Dios de la nada, Él hizo un milagro en el vientre de Sara, que tiene un valor de 248, y por eso Abraham, bueno, con H, es el padre de multitudes, y Dios tuvo misericordia y compasión de ellos. Y así como Dios creó los cielos y la tierra, Él creó un milagro en el vientre de Sara. Y bueno, los dos fueron padres de multitudes. Aquí dice en Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, o sea, Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Aquí hay un gran milagro que hace Dios por medio del Espíritu Santo en el vientre de Sara y en el cuerpo de Abraham. Y también en el cuerpo de Claro. Abraham. Abraham ya era un anciano. Los Abraham, dos eran ancianos. Sí, pero ya no podían ellos tener una relación de esposo y esposa. Así que aquí interviene Dios. Dios es el que pone el querer como el hacer. El Espíritu Santo vino sobre Abraham, vino sobre Sara y obró de tal manera para que Sara concibiera de Y Abraham. dice por la fe. Vamos a leer Por la Génesis 21 del 1 al 3. Allí la Escritura habla de Sara, cómo fue que concibió. Y es necesario precisar esta historia que Bueno, tiene que ver de una manera muy similar, con toda su diferencia, que tiene que ver con el nacimiento de Jesucristo. Cuando vino el ángel hacia María, María preguntó, ¿cómo será esto? Si no conozco varón. Porque María, no conocía varón, no había tenido relación alguna con varón, porque ella era virgen. Entonces el ángel pero dijo, estaba el Espíritu la profecía Santo, que la Virgen iba a concebir. el Espíritu Santo vendrá. Aquí está la obra del Espíritu Santo engendrando en el vientre de María a Jesús, el Cristo prometido. Ahora veamos lo que sucedió con Sara. Dios prometió un hijo en lo físico, en lo natural, pero tenía que ver de la obra que Dios haría de manera milagrosa tanto en Abraham como en Sara, porque Abraham era el padre o era el considerado el padre de la fe, y dice la Biblia en Romanos que él no menguó en su fe, no disminuyó su fe viendo su cuerpo, que ya él era una persona muy avanzada en edad, y vino y engendró un hijo. Vamos a leer lo que dice Génesis 21 del 1 al 3. Visitó Jehová a Sara, Visitó a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. concibió y dio a Abraham, o sea que el hijo era de Abraham. En el tiempo que Dios le había dicho. En el tiempo de la ley de la vida, dice Génesis, que son los 9 meses. O sea que hubo un tiempo de gestación hasta los 9 meses, y nace Isaac, el hijo de la promesa. Por eso Isaac es un milagro de Dios, un milagro en una mujer estéril,
en una mujer anciana, en un padre anciano. Y bueno, ya, ya no era viable para que estuviera ahí. Por eso las cosas de Dios son de milagros. La iglesia camina de milagro en milagro. La iglesia nace como un milagro, fue engendrada por el Espíritu Santo. Y por eso así mismo como Abraham es llamado el padre de la hizo fe, milagros. porque su fe no menguó, aún Sí, a no pesar menguó. de ver su cuerpo que ya estaba como muerto, dice. Sí, por eso Isaac significa risa, porque tanto Abraham se rió de Sara como Sara de Abraham. Los dos se rieron entre sí, y por eso es Isaac es risa. Y bueno, algo que también creen los judíos en esta parte es que cuando Dios le dio el anuncio, tanto Abraham y Sara, cuando van los ángeles a visitarlos, Sara escucha. Ajá, pero ese día era un día de otoño, de la fiesta de las trompetas, o sea, un día como de otoño. Entonces, en otoño, en el día de las trompetas, es cuando la trompeta, emite un sonido, un soplo, y es lo que se cree que vino al vientre de Sara, ¿no? Que Dios sopló sobre el vientre de Sara, así como Dios sopló sobre el primer hombre, sobre Adán. Y bueno, Isaac nacería en el tiempo de Pascua, después en primavera. Sí, todo tiene un cumplimiento de acuerdo a los tiempos señalados por Dios. Dios estableció fiestas en primavera, fiestas en otoño, y todo acontecimiento profético en bendición a la humanidad. La salvación que comenzó desde Abraham tiene que ver con cumplimientos de los tiempos proféticos, ya sea en primavera, ya sea en otoño. 7 fiestas, 4 para la primavera, 3 para el otoño. Por eso hemos enseñado mucho acerca de las fiestas de Dios que tienen cumplimiento profético. Aquí volvemos nuevamente a analizar la vida de Sara y de Agar, porque la Biblia habla que fueron 2 pactos. Agar representa la carne, hijos de la carne, hijos para la esclavitud. Por eso Dios dejó de hablar a Abraham 13 años porque se adelantó hasta que Dios le habló a Abraham. Algo que Dios no había mandado. Entonces, por eso Dios no habla a la carne. Esta es una enseñanza. Dios no se manifiesta en la carne, se manifiesta en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Cuándo comenzó la vida en el Espíritu? Cuando Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Por eso Sara tiene que ver con lo espiritual. Sara tiene que ver con la iglesia. La iglesia camina en lo espiritual. La Biblia habla que hay una lucha entre la carne y el espíritu. La Biblia habla todo ello en Gálatas, en Romanos, que Dios se manifiesta solamente en el espíritu, no en la carne. Así que cuando una persona nace, nace en la carne. Y es aquí la función de la madre. La madre debe enseñar a su hijo el camino de Dios, porque ya está trazado. Ya Cristo vino y trazó el camino de la salvación. Ahora hay que enseñar ese camino. Todos nacemos apartados de Dios en la naturaleza caída de Adán. Pero cuando empezamos a conocer de Jesucristo, entramos a la vida espiritual. Por eso Agar solamente dio hijos en la carne, en cambio Sara en el espíritu. Y dice hijos para esclavitud. Para esclavitud. Agar para esclavitud, pero Sara para ser libres. Libres. Vamos a ver la historia de Eunice. Eunice fue una madre que enseñó a su hijo Timoteo. La Biblia habla en segunda de Timoteo cómo Timoteo aprendió de la fe de Dios. O sea, Timoteo venía de unos padres que uno era judío cristiano, pero el otro padre era gentil. Así que aquí tenemos un matrimonio en yugo desigual. Y en este matrimonio de yugo desigual, la madre fue la que empezó a conducir a su hijo en el conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios,
de la Santa Biblia. Es la función de la madre. Timoteo nace en la carne, pero ella lo empezó a orientar en el conocimiento de las Escrituras, y es lo que dice Segunda de Timoteo. Podemos leer allí Segunda de Timoteo en el capítulo 3, versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 1, del 5 al 6, habla de la madre Eunice y de su abuela Loida, quienes enseñaron las Escrituras a Timoteo. La fe viene por el estudio de la Biblia, por oír la palabra de Dios. Así que Timoteo aprendió de las Escrituras por medio de su madre y de su abuela. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Es el trabajo de toda madre en la tierra que agrada a Dios, conducir a sus hijos en el camino de la palabra de Dios. Por eso, una persona puede nacer en la carne, pero es orientado hacia la salvación en Cristo por medio de su propia madre. Hechos capítulo 16, versículos del 1 al 2. Aquí habla de los padres de Timoteo. Ellos, los padres de Timoteo, uno era judía era ella, pero el papá era griego, por lo tanto se casaron en yugo desigual. Yugo desigual. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Pero a pesar de estar en un yugo desigual, aquí tenemos la gran responsabilidad que asumió la madre Eunice. Hechos 16 del 1 al 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. El apóstol Pablo llegó hacia ese lugar de Listra y allí estaba Timoteo. Así que Timoteo se unió al ministerio del apóstol Pablo y pasó a ser un discípulo del apóstol Pablo. Por eso tenemos dos cartas, la carta de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, y Timoteo fue discipulado para ser el pastor de la iglesia en Éfeso, una iglesia donde estaba allí el templo de Diana de los Efesios. Así que era un lugar de mucho movimiento espiritual, habían potestades espirituales y el apóstol Pablo puso allí a su discípulo Timoteo como el pastor. Pero fue discipulado. ¿Cuándo empezó el discipulado de Timoteo? Desde la niñez. Cuando fue niño, ¿quién instruyó a Timoteo? Lo instruyó su mamá y su abuela. La abuela. Así que y la madre. llega el apóstol Pablo Y le dicen, ahí hay un discípulo. y él pone mano sobre Timoteo y vino la unción del Espíritu Santo y fue habilitado para ser un ministro del Señor, un pastor para la iglesia en Éfeso. La Biblia habla de la gran función que tienen las madres en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Allí la Biblia habla que debemos o se debe enseñar al niño en cuanto a la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces aquí Timoteo fue instruido desde niño. Y vemos que no se apartó de él. Así es. Se cumplió la palabra. Entonces aquí está la enseñanza. Una persona puede nacer apartada de Dios, pero debido a la enseñanza que hay en las Escrituras, todas las Escrituras nos orientan hacia Jesucristo. Bueno, y ese es un papel de las madres. Dios. Ese es el papel fundamental de las madres. El poder guiar a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Y esa gran promesa que dice que si nosotros
como madres instruimos a nuestros hijos desde niños en la palabra de Dios, en el temor de Dios, realmente nunca se van a apartar aunque lleguen a viejos. Es una garantía y una gran promesa. Así que hay que hacerlo. En resumen, podríamos decir entonces que alegóricamente Agar da hijos para esclavitud, hijos en la carne, pero Sara da hijos para ser libres. Son hijos en el espíritu. Porque son hijos de la promesa. Entre la carne y el divina. espíritu debe haber un nuevo nacimiento, que es el que habló Jesucristo, Así nacer es. de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Todo cristiano tiene dos nacimientos. El primer nacimiento, el nacimiento de la carne. El segundo nacimiento es el nacimiento del espíritu. Todo cristiano tiene dos nacimientos y una sola muerte. Pero la persona que no acepte a Jesucristo, rechace a Jesucristo, solamente tendrá un solo nacimiento y dos muertes, dice la Escritura, porque resucitarán para volver a morir. Así que la Biblia es clara al señalar que todos tenemos la oportunidad de salvación mientras estemos aquí en la tierra. Tenemos la Biblia, así como Eunice enseñó de las Escrituras a su hijo Timoteo. Cualquier madre puede enseñar de las Escrituras, porque una madre será bienaventurada si ella es conductora de su hijo hacia la salvación, y será feliz viendo a su hijo en la salvación. Sí, vemos en el caso de Timoteo, pues él tuvo tanto a su madre, pero como también su abuela, ¿sí? a las dos mujeres prácticamente lo que guiaron. influyeron en su vida para dedicarla a Dios. Sí, por eso el apóstol Pablo le confió prácticamente la última parte de su ministerio, se lo confió a Timoteo. Por eso es en Timoteo donde Pablo dice, ¿no? He peleado la buena batalla. Entonces vemos al final, pues Pablo le da las últimas instrucciones a Timoteo. Ahora, regresando a Agar y a Sara, bueno, una representa la carne y la otra representa el espíritu. Y bueno, también representa... Una representa a Israel, sí. Otra representa a la iglesia. Bueno, como lo dice también... Son los dos pactos. Son los dos pactos. Así como lo dice Gálatas, ¿no? Una representa el monte Sinaí, que es donde Dios dio la ley. Que es la Jerusalén actual. Y la otra representa Jerusalén. Y la otra representa la nueva Jerusalén. Sí. La Jerusalén de arriba. Sí, que representa la iglesia. Y bueno, para finalizar con Abraham, bueno, todo está en Hebreos 11, donde habla de la fe, pero yo digo que hay unos 3 aspectos en cuanto a la fe de Abraham. Uno, porque él salió sin saber a dónde iba. Obedeció a Dios. Obedeció 100% Creyó a Dios, y obedeció a Dios. Aparte, bueno, él tuvo un hijo en su vejez, ¿no? Porque él esperaba la promesa. Pero también otra cosa también es que Abraham anhelaba una patria mejor, es más, Dios le dio un tour por la Nueva Jerusalén, y ese fue un privilegio que tuvo Abraham. Todo está en el libro de Hebreos, capítulo 11. Pero también yo creo que la mayor prueba de fe que tuvo Abraham fue cuando iba a sacrificar a Isaac. Que Dios le ordena sacrificar al hijo de la promesa. Sí, exacto. Por eso Abraham fue prácticamente una de las primeras personas en creer en la resurrección de los muertos, porque él dijo lo siguiente, por eso obedeció a Dios 100%. Si Dios me mata a mi hijo, pues él va a ver cómo me lo resucita, porque este es el hijo de la promesa. Por eso, al creer en la resurrección de su hijo, pues él se adelantó prácticamente a creer que Jesucristo iba a resucitar entre los muertos. Sí. Sí. Bueno, y aquí solamente para finalizar lo que estabas diciendo, aquí en Juan 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer? Sí, porque Nicodemo tenía el primer nacimiento, nació en la carne. ¿Y cómo puedo nacer de nuevo? Jesucristo Dice él, estaba hablando del segundo nacimiento. nacimiento. Sí, eso es lo que sería la circuncisión. Vemos a Abraham,
hasta que él se circuncidó junto con toda su casa, al año siguiente vino la promesa. Sí. Por eso también le responde el Señor a Nicodemo. Le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que hay que nacer de nuevo. Del agua y del Espíritu. Sí. Todo comienza en el bautismo en agua. Cristo así comenzó su ministerio, bautizándose en agua. Cristo concluyó su ministerio en la cruz para formar la iglesia y Cristo resucitó para dar nacimiento a la iglesia. Jesucristo dijo, recibiréis poder y me seréis testigos cuando haya venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Allí nació la iglesia en Jerusalén, en el monte Sión. Así es. que todo lo que está registrado en la Biblia habla de la gran bendición que hoy tenemos en Cristo Jesús. Solamente hay que abrir el corazón y recibir a Jesucristo y empezar a caminar escudriñando la Biblia, conociendo la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos enseñará. Los que son guiados por el Espíritu Santo, dice la Biblia, Esos son los hijos de son Dios. los verdaderos hijos de Dios. Así es. Así que, amigo, amiga, te quiero invitar a que puedas hacer una oración para que hagas a Jesucristo tu Señor y Salvador y entres a todas estas promesas que tenemos desde los tiempos de Abraham, promesas que se cumplen en Cristo Jesús. Tú puedes decirle a Jesucristo, Señor Jesús, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida y seas mi Señor. Con mi corazón creo que resucitaste de los muertos, con mi boca te confieso, mi Señor. Amén. Si hiciste esta oración, bueno, la Biblia dice que has pasado ya de muerte a vida. Has entrado al segundo nacimiento. Naciste por obra y poder del Espíritu Santo en una confesión de tu boca, creyendo con tu corazón que Cristo resucitó venciendo el pecado, venciendo la muerte. Bienvenido a la familia de Dios. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros. Siempre estamos enseñando lo que el Espíritu Santo nos está mostrando en el tiempo que va transcurriendo. Creemos que estamos viviendo los mejores tiempos conforme a la profecía. Seguimos viviendo en la primavera y el Espíritu Santo nos va enseñando las bendiciones que tenemos para la familia. Nos vemos Dios mediante. Dios sábado a mediante, las hasta el 11. próximo programa. Dios mediante, domingo a las sigan 12. adelante. Dios les bendiga.